Hola, ¿cómo están? Yo soy el Axel y el día de hoy vamos a estar resolviendo en la guía del Ceneval 2022 para el ingreso a nivel medio superior en el apartado de español que va desde la pregunta 17 hasta la 28 en la guía del Ceneval. Bien, la pregunta 17 nos dice, completa la frase con el nexo que indica condición. Esa puerta no se debe abrir. Y bueno, aquí nos da de opciones para completar. El hecho de que, de modo que, aunque, a menos que haya una emergencia. Y la respuesta correcta sería la D, a menos que, ¿sale? Con la misma pregunta nos los pide, hay que encontrar un nexo que indique condición. Ajá. Recordemos que los nexos que indican condición van a ser aquellas acciones que solo se pueden realizar ante determinada condición. Ejemplos de estos nexos y de expresiones son a menos que, solo si, siempre y cuando, sí, ¿sale? Esos van a denotar alguna condición. Ya aquí en el caso particular nos dice, esa puerta no se debe abrir a menos que haya una emergencia. Ajá, es decir, me está dando una condición. La puerta no se puede abrir a menos que haya una emergencia, ¿sale? Esa es la condición. La puerta solo se va a abrir solo y exclusivamente cuando hay una emergencia. Nada más. Esa es la condición, ¿sale? Igual otro ejemplo. Este, puedes ir a la fiesta solo si pasaste con 8 en la materia. Ejemplo, ¿sale? Al decir solo si, me estás diciendo una condición. Solo podrás ir a la fiesta solo si sacas 8 o exentas con 8, ¿sale? Es una condición, manejémoslo así. 18. ¿Qué estrategia sigue el anunciante para mostrar las cualidades del producto en el anuncio? Todo es facilidad y felicidad en el hogar con Licuafácil, la licuadora de la era moderna. Mostrar su funcionamiento, señalar que es novedoso, exagerar sus ventajas, indicar que es para el hogar. Y la respuesta correcta va a ser la C. La C, exagerar sus ventajas. Usualmente en en ese tipo de reactivos que manejemos más que nada la publicidad, los anuncios, usualmente, tanto en la guía del Ceneval como en una, no siempre, ¿verdad? Pero hay una mayor frecuencia a que la respuesta correcta siempre lleve inmerso la palabra exagerar, ¿sale? Siempre va a ser una respuesta muy posible. ¿Por qué? Porque no lo digo yo, revisen en su temario. Si no mal recuerdo, es no. O sea, no es que no recuerde. O sea, vean en su temario, en los últimos dos temas, subtemas de español, que vienen siendo de publicidad, hay uno que es de exageración de las cualidades del producto. Y es a lo que voy. Usualmente va a ser la respuesta correcta, puesto que ya el mismo subtema lo indica. Exageración de las cualidades del producto, ¿sale? Pero bueno, ese es un tip que yo les doy. ¿Qué es la exageración de las cualidades del producto? ¿Sale? Ocurre cuando se dota de cualidades nuevas a un producto que no las tenía. ¿Sale? Es decir, a un producto X yo le voy a agregar otras cualidades que este ni tiene. Oye, pero ¿para qué le agregas eso? Para que se vea interesante, ¿sale? Para que nosotros como público lo compremos, ¿sale? Aunque puede que no sea nada de lo que mencionan, pero lo vamos a comprar porque confiamos y creemos que eso va a ser, ¿sale? Pero ahora sí que ya es cuestión de la publicidad. Pero bueno, en el caso exclusivo del reactivo, aquí se exagera en la cuestión de que la facilidad y la felicidad solo se pueden lograr con esa marca de licuadora. Como bien nos dice, nos indica, todo es facilidad y felicidad en el hogar con Licuafácil, la licuadora de la era moderna. Aquí que se está exagerando. Se está exagerando más que nada que al tener esa licuadora todo va a ser felicidad, va a ser facilidad, ¿sale? Facilidad y felicidad. Me estás exagerando algo, ¿sale? Entonces a eso voy con ese tema.
Esto de la exageración de las cualidades del producto viene más que nada en el eslogan o en la frase que se utiliza para dar al público el producto. En este caso, pues bueno, nos está diciendo que todo va a ser facilidad y felicidad si obtenemos la licua fácil. Me estás exagerando. Me estás exagerando más que nada que yo voy a ser una persona feliz y que la vida se me va a arreglar por el simple hecho de tener una licuadora, cosa que es totalmente exagerada, ¿sale? Igual me dice que, pues, que la licuadora es de la era moderna, ¿sale? O sea, exclusiva y que va a ser es de la era moderna. Sin saber que, bueno, puede que haya otras licuadoras con mejores cualidades, pero bueno. Entonces, ¿qué es la exageración de las cualidades del producto? Simplemente va a ser dotar de cualidades nuevas a un producto que no las tenía, ¿sale? Es decir, exagerar en sus cualidades, como el mismo nombre lo indica. Exagerar en lo que algo tiene, ¿sale? Y bueno, ya en el caso exclusivo de la pregunta, pues bueno, me está exagerando más que nada que mi vida se va a arreglar, que va a ser fácil y feliz si yo tengo en mi hogar una simple licuadora. O sea, habrá muchas marcas en el mercado, pero si yo tengo Licuafácil, no, ya, mi vida está arreglada. Esa es una exageración, ¿sale? 19. ¿Cuál es el tema principal del siguiente texto? Miren, aquí viene una lectura. La verdad, como les dije anteriormente, no las voy a andar leyendo. Yo ya pasé por eso. Entonces, púchenle, o si ya la tienen, pues ya saben de qué trata. O si no, pues púchenle y así sale. Bien. Son 4 opciones. La A nos dice, aportaciones de Copérnico, Kepler y Galileo en el siglo XVII que ayudaron a la transición de la cartografía. B. ¿Qué es la cartografía? ¿Para qué se usa y cómo se ha desarrollado a través del tiempo? C. Dificultad para elaborar mapas en la antigüedad, ya que no se contaba con fotografía aérea. D. Los primeros mapas se hacían recordando la ubicación relativa de las cosas y los lugares. La respuesta correcta va a ser la B, ¿sale? Porque el tema central es la cartografía y se limita a contar sobre su uso y los cambios en el tiempo, ¿sale? Es esa la opción B. ¿Qué es la cartografía? ¿Para qué se usa? ¿Y cómo se ha desarrollado a través del tiempo? Como la misma pregunta nos los indica, tema principal. ¿Cuál es la temática central en el texto? ¿Sale? Si ya nos percatamos aquí, me habla de mapas, o sea, de mapas, me habla de mapas, no hay de otra, ¿sale? Por ende, pues ya empezamos bien, ¿no? ¿Qué es la cartografía? ¿Para qué se usa? Ajá. Pero igual me habla sobre cómo se ha desarrollado a través del tiempo, ¿sale? Me habla, por ejemplo, de algunos exponentes, de innovaciones de Copérnico, Kepler y Galileo, ¿sale? Pero de una manera sintética, o sea, de una manera general, no particular. Por ende, esa es la respuesta correcta. Porque, por ejemplo, si nos vamos a aportaciones de Copérnico, Kepler y Galileo, claramente esta va a ser una respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta el texto solo lo abarca aquí. Y ya, eso es todo, ¿sale? Si en verdad fuera esa la respuesta, pues me diría, ok, una leve introducción a la cartografía es esto, y de los máximos exponentes tenemos a tres, Kepler, Galileo y Copérnico. Ah, pues Copérnico hizo tal, Kepler tal, Galileo innovó en esto y la ayuda de estos actores fue fundamental. Ahí sí te lo creo. Pero inmerso en todo este texto no es el tema principal, ¿sale? Eso más que nada engloba su comprensión lectora y ahora sí que es algo básico para ir descartando. Claramente no me habla totalmente de los aportadores. También no me aborda mucho la dificultad y tampoco me dice, igual tampoco no me habla detalladamente del proceso de los mapas, ¿sale? Igual no solo pueden ir descartando, igual por la misma lectura ya saben de qué puede tratar, ¿sale? Igual pues como lo mismo lo indica, ¿cuál es el tema principal? O sea, el título, ¿de qué trata? Así de simple, ¿sale? ¿Cuál es la temática dada? Bien. 20. ¿En cuál de las siguientes oraciones existe la presencia de un narrador? A.
México es un país que tiene muchos problemas económicos, educativos, etc. B. El niño estaba jugando cuando, de pronto, oyó que alguien le hablaba al oído. C. ¿Cuáles son los problemas que se le pueden presentar a un adolescente en la escuela? D. Necesito que vayas a decirle a María que no podré ir a verla. ¿Cuál creen que sea? Y bien, la respuesta correcta va a ser la B, referente a que el niño estaba jugando cuando de pronto oyó que alguien le hablaba al oído, ¿sale? Bueno, aquí ya como nos los indica, el narrador se encuentra entre comas y es el caso particular en las opciones, ¿sale? Con la misma pregunta nos dice en cuál de las siguientes oraciones existe la presencia de un narrador. Usualmente los narradores vienen inmersos entre comas, ¿sale? Por ejemplo aquí, el niño estaba jugando. De pronto oyó que alguien le hablaba al oído. Si se dan cuenta, aquí es el caso exclusivo y particular donde se ve inmerso algún narrador, ¿sale? ¿Por qué? Porque me está diciendo que algo está pasando, ya sea con mi personaje o en el espacio. Aquí simplemente me dice, el niño está jugando. Bien, así de simple. De pronto, ahora sí que saliendo del espacio, de pronto oyó que alguien le hablaba al oído. Igual si se percatan, ese ya es un narrador de no en primera persona, porque ya me estás refiriendo de el niño. Igual en las otras, pues ahora sí que nada que ver. México es un país que tiene muchos problemas económicos, educativos, etcétera. No es un narrador. ¿Cuáles son los problemas? Necesito que vayas, ¿no? No tiene nada que ver con un narrador. Vientos. Igual si se dan cuenta, esta es una posición. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, simplemente para que lo entiendan, las aposiciones me van a permitir ya sea caracterizar o dar algunas particularidades del espacio entre personajes. Usualmente las aposiciones se encuentran más que nada en las narraciones. Y aquí, como lo mismo indica, el niño estaba jugando cuando de pronto oyó que a alguien le hablaba al oído. Me está diciendo qué está pasando, qué le está pasando a mi personaje a través de una posición. ¿Sale? 21. Completa el enunciado con base en las secuencias temporales. Debemos escalar la montaña, y aquí ya nos maneja un espacio, del amanecer. Recuerden que, otro espacio, estemos abajo, la cantidad de oxígeno es mayor, pero a medida que ascendamos tenderá a disminuir. Dije, y llegaremos a la cima, permaneceremos media hora y, otra línea, bajaremos. Y la respuesta correcta va a ser la B, antes, mientras, después, ¿sale? Quedaría de la siguiente forma. Debemos escalar la montaña antes del amanecer. Recuerden que mientras estemos abajo la cantidad de oxígeno es mayor, pero a medida que ascendamos tenderá a disminuir. Llegaremos a la cima, permaneceremos media hora y después bajaremos. Aquí no solo hay que checar los nexos de secuencia temporal, que es un nexo de secuencia temporal, todo referente al tiempo. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? No solo que hay que fijarnos en esto, sino también la coherencia del texto, ¿sale? Debe de ser muy importante la coherencia. ¿A qué me refiero con coherencia? Que se pueda entender, que se pueda leer, que haya un buen orden, que se entiende todo lo que tú me estás diciendo. Si se percatan estos nexos, no solo funcionan en las secuencias temporales, sino también me dan coherencia. Puedo leer el texto sin ningún problema, puesto que es coherente. Se puede entender. Si yo dijera, por ejemplo, debemos escalar la montaña después del amanecer. Recuerden que apenas estemos abajo la cantidad de oxígeno es mayor, pero a medida que ascendamos tenderá a disminuir. Llegaremos a la cima, permaneceremos media hora y finalmente bajaremos. O debemos escalar la montaña después del amanecer. Recuerden que aunque estemos abajo la cantidad de oxígeno es mayor, pero a medida que ascendamos tenderá a disminuir. Llegaremos a la cima, permaneceremos media hora y ahora bajaremos.
O sea, nada que ver las otras opciones, puesto que no hay una buena coherencia. Ajá. No me está hilando bien las ideas, ¿sale? Esto es algo que también hay que checar. Pero bueno, secuencias temporales referente al tiempo, qué pasó primero, qué pasó después, algo pasó antes, algo pasó mientras, algo pasó después, ¿sale? Bien. 22. Selecciona los casos en los cuales se utiliza la coma para separar elementos de una oración, para separar palabras o frases que se intercalan en una oración a modo de explicación, antes de una cita textual, la cual se escribe entre comillas, para suplir la ausencia de un verbo o de palabras que se sobreentienden, para dejar incompleta una frase cuando lo que sigue es obvio. Y aquí nos da las respuestas. Y la respuesta correcta va a ser la A, 1, 2 y 4. Para separar elementos de una oración, para separar palabras o frases que se intercalan en una oración a modo de explicación y para suplir la ausencia de un verbo o de palabras que se sobreentiendan. ¿Sale? Eso viene siendo más que nada, pues, cuando se usa la coma, el uso de la coma. Ajá. Igual podemos ir descartando. Ejemplo, antes de una cita textual, la cual se escribe entre comillas. Antes de poner algo en comillas, antes de citar, que debes de poner comillas y dos puntos. Lógicamente no tiene nada que ver con la coma, por lo cual podemos descartar el 3. 1, 3. Y así ya nos quedamos con la mitad de opciones. Igual otra. Para dejar incompleta una frase cuando lo que sigue es obvio. Pues bueno, yo solo sé que usamos los 3 puntos cuando queremos cuando hay algo incompleto o cuando queremos generar suspenso. Lo que no tiene que ver nada que ver con la coma. Ajá. Entonces lo descartamos. También se descartaba aquí. Y pues ya tenemos la correcta. ¿Sale? Puede que las otras las confundan o pueden que sea muy básico, como por ejemplo, para separar elementos de una oración. Este es algo muy básico. ¿Sale? Pero yo les doy esto para que lo puedan, para que tengan ahora sí que otras herramientas. Bien. ¿Cuáles son el uso de la coma? Separa elementos de una oración. Ajá. Rojo, naranja, violeta, todo está en comas para darle un orden, ¿sale? Para que haya una secuencia y para que no estemos rojo, naranja, violeta, amarillo, azul, índigo, no. Debe haber un orden. Y pausas. Rojo, naranja, violeta. Separar palabras inmersas en una oración a modo de explicación. Ejemplo. El pasado sábado muchos realizarán su examen a varias escuelas, tales como Marco, que aspira a la UNAM, Imelda, que aspira al Poli, Margarita, que quiere Bacho. Si se percatan aquí una explicación, me está explicando pues quienes van a realizar su examen y se dan cuenta que es el uso de la coma no solo para separar elementos, sino también elementos inmersos en una explicación. Y la otra función, palabras que se sobreentienden. Dirán, ¿cómo que se va a sobreentender? Pongamos de ejemplo. En estos dos espacios dirán, pues es lo mismo, ¿no? No. Ahora sí que hay que aprender a leer y darle las pausas. Por ejemplo, Pablo trae la mochila. Y la otra, Pablo trae la mochila. Si se percatan, es escrito casi igual, pero el significado es diferente. Podemos sobreentender las cosas. Por ejemplo, en el primero, Pablo trae la mochila. Es más que nada una orden. Y la siguiente es más que nada, ahora sí que describir que está haciendo un personaje. Por ejemplo, Pablo trae la mochila. Si se dan cuenta, ahora sí que no solo suena diferente, sino también el significado es diferente. Pongamos otro ejemplo, Axel, tráeme las libretas. Esta es una orden. O puede que me pongan Axel trae las libretas. O sea, yo traigo las libretas. Si se dan cuenta, son contextos diferentes y se pueden llegar a sobreentender. Ahora es que una simple comita puede. Una simple comita puede hacer la diferencia. Igual lo pueden ver en su vida cotidiana cuando hablan con sus amigos o con sus amigas, que a veces hasta los regañamos o porque
ahora sí que nos están dando a entender otra cosa por el simple hecho de no separar las cosas. Ajá. Entonces, ahora sí que cositas que podemos observar, pero bueno. 23. Relaciona el tipo de recurso lingüístico con los ejemplos que le corresponden. Y bueno, aquí ya nos dan los recursos lingüísticos y sus ejemplos, sucesión y simultaneidad. Y de ejemplos tenemos mientras, después, debido a, más tarde, al mismo tiempo. ¿Sale? Y la respuesta correcta sería la D, 1BD, 2AE. ¿Sale? Quedaría de esta forma. Recursos lingüísticos de sucesión, pues de ejemplos tenemos a después y más tarde. ¿Sale? Ahí. Más tarde. ¿Sale? Y de simultaneidad vamos a tener a mientras y al mismo tiempo. ¿Sale? Aquí es más que nada entender los recursos de sucesión y simultaneidad, nada más. Sucesión, ¿a qué me hace referencia la sucesión? Que algo ver después de algo. Ajá. Ejemplos después y más tarde. Me estás dando una sucesión de los hechos. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo va a estar el orden? Por el otro lado, la simultaneidad me indica que alguna acción se va a realizar al mismo tiempo que otra. Ejemplos tenemos a mientras y al mismo tiempo. Si se dan cuenta, esos recursos me permiten decir que las acciones se están haciendo a la vez, simultáneamente. Ajá. Y bueno, aquí fue más que nada de relacionar. Igual pues tal vez en sucesión digan pues qué es esto, ¿no? Pero simultaneidad es algo que le hemos visto, ¿no? Mientras al mismo tiempo es algo indispensable que entendemos. Entonces simplemente recursos que dan sucesión, después y más tarde, y simultaneidad, mientras y al mismo tiempo. Lo de sucesión me indica el orden en el que algo está pasando. Primero, después, más tarde, etc. Simultaneidad me está diciendo que las acciones se están haciendo al mismo tiempo, o en un mismo espacio, en un mismo tiempo. Mientras, al mismo tiempo, a la vez, etc. 24, perdón. ¿Cuál nexo funciona para introducir ideas que conserven la continuidad en un texto? Además, pero, sin embargo, más. Y la respuesta correcta va a ser la A, además. Ajá. Aquí más que nada es identificar qué me está pidiendo. ¿Cuál nexo funciona para introducir ideas? Ya con eso nos quedamos. Nexos que introducen ideas. Esto ahora sí que ya la misma respuesta me lo indica porque pueden checar en su guía de español. En los primeros temas de la tercera unidad. Ahí, si no mal recuerdo, es el 3.2 de los nexos, ¿sale? Nexos que introducen ideas, además, por ejemplo, en primer lugar, finalmente. ¿Cuál es el propósito de estos? Que simplemente me van a introducir una idea, es decir, van a darle continuidad a un texto. El pasado, no sé, el pasado año, en el 2021, se hizo el examen de ingreso a nivel superior y concursaron cerca de 300,000 aspirantes, además de otros aspirantes extranjeros de otros estados, etc. Ajá. Por ejemplo, un grupo que vino desde Toluca para presentar el examen y tuvo algunas dificultades. Si se dan cuenta, estos nexos que utilizamos me ayudan a no solo a darle una continuidad a un texto, sino a introducir una idea. Además, por ejemplo, en primer lugar, finalmente. ¿Qué pasa si los uso? Me vas a introducir algo. Ejemplo, la chica del tercero B le fue infiel a su novio. Además, se dice que también se metió con su mejor amiga. Ejemplo, o mejor amigo, sea el caso. Me estás introduciendo una idea. Esa es la finalidad que tienen, ¿sale? Bien, 25. ¿Cuál oración tiene un verbo conjugado en copretérito de indicativo? Nunca imaginé que podrías ayudarme tanto a conseguir mis metas. Cuando estaba cerca de la meta, recordé a todos mis seres queridos.
La tolerancia es algo que nunca ha estado en la mente de los jóvenes. La posibilidad que tuviste para ganar nunca estuvo tan cerca como ahora. Muy cierto. Por cierto, eso sí, muy cierto. Pero bueno. Y la respuesta correcta va a ser la B. Ujú. Cuando estaba cerca de la meta, recordé a todos mis seres queridos. Ujú. Aquí en los de los verbos es donde a veces el mayor se confunden, pero simplemente hay que conocer aspectos básicos. ¿Sale? Es lo que les piden. Igual es algo que casi usualmente está inmerso en los planes de español, pero bueno, muy aparte. El copretérito de indicativo. Copretérito para los compas. Ujú. El copretérito de indicativo va a tener terminaciones aba e ia. Así de simple. Esas van a ser las terminaciones del copretérito. Ajá. De las opciones, la B tiene un verbo conjugado en esta forma. Cuando estaba cerca de la meta, estaba está conjugado en copretérito, puesto que tiene la terminación aba. Ajá. Por ejemplo, en la A, nunca imaginé. Esa no es la terminación del copretérito. Ujú. Por ende, esa sería la incorrecta. Ahí, por ejemplo, tuviste, nada que ver. Ujú. O igual, no tiene nada que ver en la otra opción. ¿Sale? Ha estado, nada que ver. Ujú. Entonces, simplemente, terminación del copretérito del indicativo, había. Estaba, había, cenaba, comía, bailaba, besaba. Si se dan cuenta, terminaciones había. Ese es el copretérito. ¿Sale? 26. Las oraciones tienen concordancia entre sujeto y predicado, excepto, y ya de aquí nos da pues las respuestas, las respuestas más bien, las opciones más bien. La muralla china tiene 8.852 kilómetros de largo y se construyó para proteger al país de los ataques Xiongnu. Ajá. En 1980, la UNESCO declaró al Coliseo de Roma como Patrimonio de la Humanidad. La pirámide de Keops son los únicos sobrevivientes de las 7 maravillas del mundo antiguo. En la antigüedad, la ciudadela de Machu Picchu fue utilizada como palacio y santuario religioso. Y la respuesta correcta sería la C. La C. ¿Sale? Nos dice, la pirámide de Keops son los únicos sobrevivientes de las 7 maravillas del mundo. Ujú. Y si se dan cuenta, aquí no hay concordancia entre sujeto y predicado, entre género y número. Ajá. Porque cuando tú te refieres a la pirámide de Keops, estás hablando de uno. Ajá. Es decir, de solo una persona, de un solo objeto. Y después ya me está diciendo, son los únicos sobrevivientes. Ujú. Es decir, aquí no hay una concordancia. Porque aquí me estás refiriendo a uno y aquí me estás refiriendo a más de uno o a dos. Ajá. Si fuera correcto, diría, la pirámide de Keops es la única sobreviviente de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ujú. ¿A qué voy con esto? Siempre que vamos a leer un texto debe haber una concordancia. Ajá. Debe haber una coherencia con lo que me estás diciendo. Y en este caso es muy fácil identificarlo porque, por ejemplo, aquí me dice la pirámide de Keops. Y después me dice, son los únicos sobrevivientes. Pues bueno, yo sé que cuando te refieres a únicos, estás refiriéndote a además, ¿no? O sea, a más personas, a más entes. Y aquí tú solo me estás refiriendo a la pirámide de Keops, o sea, solo una pirámide y ya, la pirámide. Si me dijeras, las pirámides de Keops son las únicas sobrevivientes, bueno. Pero aquí solo me está limitando a la pirámide de Keops, es decir, solo a uno y aquí me está diciendo más de dos, ¿sale? Es por eso que esa es la respuesta correcta. Igual ahora sí que estos vienen siendo preguntas que ya tienen el punto asegurado. Solo es cuestión de leer bien. Si se dan cuenta, en las otras hay una buena concordancia.
La muralla china tiene 8.852, shalala, shalala, y se construyó, la, la. Aquí hay una buena concordancia. Si estaría mal, dijera, por ejemplo, la muralla de China tiene 8.852 kilómetros de largo y se construyeron para proteger al país de los ataques Shogun. Si te das cuenta, no habría concordancia, porque te estás refiriendo a la muralla china, que solo es uno, y después me estás diciendo se construyeron o X cosa, cuando ya te estás refiriendo a más de dos. Entonces, nuevamente, debe haber concordancia entre sujeto y predicado, entre género y número. Que las personas a las que te estés refiriendo sean concuerdes con el género masculino o femenino y que también concuerden con el número, uno o más. ¿Sale? Bien, 27. ¿Cuál enunciado tiene una oración subordinada que introduce información mediante una explicación? Su objetivo es contar historias utilizando herramientas como control de voz, gestos, velocidad y volumen. Leer y compartir cada semana una noticia que pueda ser de interés para los alumnos es una buena estrategia. En los clubes de teatro se leen y se discuten obras teatrales y se realizan dramatizaciones de situaciones cotidianas. El objetivo de este tipo de actividades, como indica el programa de español, es crear varios espacios para la lectura. Y bien, la respuesta correcta es la D. Ahora sí que igual muchos pueden decir, me maneja una oración subordinada, pero también me dice explicación, cómo le hago, qué hago. Aquí hay de dos, o sabes que es una oración subordinada o sabes que es una explicación, o sabes las dos, no hay de otra. Puede que no sepas que es una oración subordinada, pero como aquí la pregunta te lo pide, ¿qué es una explicación? Bueno, más que nada, ¿dónde se merece una explicación? De todas las opciones, la D es la correcta, puesto que me estás explicando. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Bueno, crear varios espacios para la lectura. Me estás explicando algo. El objetivo de este tipo de actividades, ¿qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito? Bueno, es crear varios espacios para la lectura. Me estás dando una explicación. ¿Por qué vas a hacer esto? ¿Sale? Esa es una. Otra. Ya manejamos las oraciones subordinadas. La oración subordinada va a ser aquella oración donde hay una dependencia en los términos. La oración depende de la principal. Es decir, van a ser oraciones donde una oración, la secundaria más que nada, va a depender totalmente de la principal. Como me lo indica oración subordinada, sub debajo de, va a ser una oración de menor jerarquía que otra. Y en la opción me dice, hay otro. La oración principal tiene un significado independiente, o sea, yo la puedo leer y me va a decir lo que es. La oración secundaria es la que forzosamente va a depender. Oye, pero ¿por qué va a depender? Porque si no, no va a tener coherencia. Vayamos al ejemplo. El objetivo de este tipo de actividades, como indica el programa de español, es crear varios espacios para la lectura. Aquí la idea, la oración principal sería el objetivo de este tipo de actividades, nada más. Ustedes lo pueden leer de cualquier forma y va a tener un significado propio, un significado independiente. Bueno, independiente. Sin embargo, si nos fijamos en la otra, como indica el programa de español, ¿qué? ¿Cómo indica el programa de español? ¿Qué? ¿Qué me indica? O sea, ¿qué? Está incompleto el significado. Y en la otra, pues mucho más. Es crear varios espacios para la lectura. ¿Cómo que va a crear varios espacios para la lectura? O sea, ¿qué? ¿Saben? Si ven esa dependencia, el objetivo de ese tipo de actividades, simple, la entiendo perfectamente, ¿sale? Como indica el programa de español, ¿qué indica el programa de español? Es crear varios espacios para la lectura. ¿Y cómo es que se crearon esos espacios para la lectura? Se percatan de esa independencia, bueno, más bien de esa dependencia que tienen esas. Aquí se ven utilizadas las oraciones subordinadas. Igual, bueno, también se introduce una oración pues para dar una explicación. El objetivo de ese tipo de actividades, como indica el programa de español, es crear varios espacios para la lectura. Con eso me estás ayudando a explicar.
Y bueno, eso sería de esta. Falta la otra. ¿Y es la última? Ah, ya vieron la respuesta. Imaginen que no la vieron. Bueno, 28. ¿Cuál oración está conjugada en pasado de indicativo? Juan y Pedro vieron a qué hora llegó. Hubieras temido a lo desconocido. Lucía había leído novelas de Carlos Fuentes. ¿Escribirías para Juan varias canciones? Bien, la respuesta correcta va a ser la A, del Juan y el Pedro. Una leve introducción. Los verbos en pasado son aquellos donde la acción se ha realizado en el pasado, es decir, hace tiempo, es lógicamente. ¿Te refieres al pasado? Pues bueno, ayer o antier, hace un mes, hace una semana, hace un año, etc. Como nos los indica, Juan y Pedro vieron a qué hora llegó. Vieron está en pasado, porque vieron hace referencia a algo que pasó en un pasado. Puede que vieron a qué hora llegó ayer o antier o hace un mes, etcétera. ¿Sale? Y bueno, las otras opciones son incorrectas puesto que usan el copretérito o el participio, cosa que no tiene nada que ver, puesto que a mí solo me está diciendo pasado de indicativo. Nada más. Por ejemplo, como ya lo vimos, Lucía había leído. Había es copretérito, puesto que hay una terminación en ia. Y si se dan cuenta en los otros, pues bueno, nada que ver. Hubieras temido. Temido no está en pasado. Bueno, más que nada por la terminación entra en la categoría del participio. El participio, las terminaciones son ado, ido, tos, ocho, etc. Cosa que no tiene que ver porque aquí solo me limita el pasado de indicativo. ¿Sale? Entonces espero que no nos haya confundido. Simplemente hay que leer lo que nos pide. Pasado de indicativo. Ok, algo que pasó. Oye, pero puede que las otras sean correctas. Puede que todas sean correctas. No, hay que aprender a leer. Por ejemplo, había no está en pasado de indicativo. Está en copretérito, por ende no va a ser. Temido más que nada por la terminación viene siendo un participio. La terminación del participio es ado, ido, tos, ocho, etc. Por ende, nada que ver. Entonces, más que nada es checar lo mismo que les piden, ¿sale? Y bueno, esto ha sido todo por la parte de español de Ceneval. Nos vemos. Adiós.